Un saludo cordial a todos los jóvenes que son parte de esta asignatura que nos orienta a realizar investigación científica. Este día abordaremos el capítulo número 2 del trabajo de investigación denominado Fundamentación Teórica. Al abordar este capítulo número 2, verificaremos que está estructurado en 3 apartados importantes: el marco legal, el marco histórico y el marco teórico. Estos a su vez se fraccionan en otros apartados importantes. El marco legal va desde la ley primaria hasta los programas que sustentan la investigación. El marco histórico desde los antecedentes hasta otros estudios realizados que tengan similitud con el nuestro. Y el marco teórico, que les voy a explicar de qué manera se estructura. Al realizar el abordaje del capítulo número 2 y específicamente del apartado número 1, nos habla acerca del marco legal. Cuando nosotros nos referimos a la fundamentación teórica, hablamos específicamente de todos los documentos teóricos que van a sustentar nuestra investigación, y estos se fraccionan en varios, ¿verdad? Al momento de ordenar el marco teórico. Hablamos específicamente, cuando abordamos el marco legal, de todos los documentos legales que amparan nuestra investigación. Para el caso ley primaria, vamos a abordar en este apartado todos los artículos de la Constitución que de alguna manera tengan relación con nuestra investigación. Y si no encontráramos, porque algunos temas probablemente no estén inmersos dentro de un artículo de la Constitución, vamos a tocar aquellos artículos de la Constitución que son generalizadores y que nos hablan del derecho a la salud que tenemos todos los salvadoreños, ¿verdad? Como el fin último del Estado es la salud de los salvadoreños, o que todos los salvadoreños tenemos derecho a educación, salud, ¿verdad? Y bienestar como vivienda. Y por cada apartado vamos a ir colocando una pequeña introducción. Por ejemplo, los siguientes artículos de la Constitución fundamentan o abordan la temática en estudio, ¿verdad? O pueden colocar ustedes. A partir del estudio que se realiza, existen artículos de la Constitución que sustentan o fundamentan esta investigación, y posteriormente escriben esos artículos, escriben el número del artículo y lo que reza el artículo tal y como está. En ese apartado ustedes no pueden modificar algunas palabras, porque deben de colocarlas de manera textual. Los artículos de la Constitución no se pueden modificar. Posteriormente van a colocar los códigos. Los códigos son los códigos de salud que van a sustentar también su investigación, y para ellos hay algunos específicos y hay también generalizadores. ¿Qué es lo que van a extraer? ¿Qué es lo que van a extraer ustedes? Aquellos códigos de la parte de salud que puedan sustentar su investigación. ¿Dónde van a encontrar estos códigos? Están inmersos siempre dentro de la Constitución. Posteriormente van a colocar normas y lineamientos para la mayoría de actividades que de alguna manera promuevan la salud o estén en beneficio de la mejora de un paciente en ciertas condiciones o de alguna situación en salud. Existen en nuestro país, a través del Ministerio de Salud o a través del Instituto Nacional de Salud, normativas y lineamientos que de alguna manera rigen el quehacer del profesional en el área de la salud para el abordaje de cierto paciente o cierta situación. Entonces van a extraer normas y lineamientos que vayan de acorde a la investigación que están realizando. Posteriormente, igual la política, ¿verdad? Existe política, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional, existe política para investigación en salud, existe política para el abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas, y así sucesivamente. Esas políticas que vayan en relación con su tema de investigación son los que ustedes van a extraer y colocar acá. No van a escribir todo lo que expone o suscribe en las normativas, lineamientos o políticas. Lo que van a colocar es el nombre de ese documento y
con qué fin se ha elaborado, o sea, con qué objetivo se ha elaborado. E igualmente con los programas. Existen programas para el abordaje de las enfermedades respiratorias, existen programas para el abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas, existen programas para el abordaje de las mujeres embarazadas. Entonces, el programa que vaya afín a su investigación es el que van a extraer y colocar en este apartado. El siguiente apartado del capítulo número 2 es el marco histórico. Este comprende antecedentes históricos y otros estudios realizados. ¿Qué vamos a colocar donde especifica antecedentes históricos? Para el caso, si ustedes están conversando dentro de su investigación sobre factores de riesgo, sobre un programa, sobre patologías que tengan que ver con procesos crónicos, si están hablando del programa de lactancia materna exclusiva, lo que deben de realizar en el marco histórico es fraccionamientos de tiempo que les ayuden a ustedes a construir su marco histórico. El marco histórico se puede realizar a través de cadenas o eslabones de tiempo. ¿Cómo se realiza eso? Por ejemplo, ustedes están hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Si quieren hablar de eso o específicamente de una patología de enfermedades crónicas, tienen que comenzar a conversar al momento de escribir sobre el concepto de las enfermedades crónicas, en qué momento se les dio ese nombre, cuáles son las enfermedades que estaban incluidas, posteriormente hasta la fecha cuáles son las que están dentro de este proceso. Porque si ustedes recuerdan, anteriormente existían patologías que no estaban incluidas dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad se consideraba como una condición, no como una patología. Hasta hace poco tiempo esta patología pasó a ser parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, si su abordaje es eso, tienen que ser como una línea de tiempo sobre esta patología o estas patologías. Si ustedes van a hablar sobre factores de riesgo a las enfermedades o al cáncer, por ejemplo, tienen que hablar sobre el cáncer y cómo ha venido evolucionando y cuáles son los factores que de alguna manera se adhieren a este proceso, ¿verdad? ¿Cuánto podemos escribir nosotros de antecedentes históricos? Probablemente 3 páginas, 4 páginas máximo, ¿verdad? Pero que se note en una línea de tiempo cuál es el proceso o cómo ha venido evolucionando el tema del cual ustedes están hablando. Es como describir las características de una persona desde que nace hasta en el momento en que estamos conversando sobre ella, ¿verdad? Entonces, hablamos desde el inicio o desde los principios hasta la parte o en la línea de tiempo en que nos encontramos. Entonces, es de esa manera que pueden ordenar ustedes el marco, los antecedentes históricos. Posteriormente, colocamos un apartado que se llama otros estudios realizados. Acá vamos a colocar nosotros el nombre de otros estudios que se han realizado en otros países o en el nuestro y que tengan relación con nuestro tema de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Podemos retomar países de Latinoamérica donde se han realizado otros estudios semejantes al nuestro, porque son estos países los que tienen relación o tienen similitud en algunas características con nuestra población. No podemos colocar otros estudios que se han realizado en países sumamente industrializados y que probablemente las condiciones de vida sean diferentes. Vamos a retomar estudios que se han realizado, por ejemplo, en los países centroamericanos o en países como Argentina, en Colombia, por ejemplo, y colocamos nosotros ese estudio. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Si usted coloca 2 o 3 estudios realizados en otros países, por ejemplo, puede colocar, ejemplifiquemos que hay uno que se realizó en Guatemala, por ejemplo. En el año de 1900 o del año de 2008, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se realizó un estudio sobre estilos de vida relacionados a las enfermedades crónicas no transmisibles. Este estudio lo realizó, ¿verdad? Y dan el derecho de autor, escribe en la persona que ha elaborado el estudio
y con qué población lo hizo, en qué tiempo lo hizo y cuáles son los hallazgos más importantes. ¿Cómo van a buscar ustedes otros estudios? Pueden buscar estudios sobre salud en la revista digital Ese Cielo, y esa revista es muy buena porque lanza muchas investigaciones sobre salud, ¿verdad? O podemos hablar sobre, por ejemplo, ¿verdad? En México se realizó un estudio sobre peso y obesidad en la adolescencia y colocan quién realizó el estudio, si fue una institución o si fueron personas naturales, y posteriormente cuáles son los hallazgos más importantes de ese estudio, ¿verdad? Pueden colocar 2 o 3 estudios en este apartado. En cuanto al apartado número 3 del capítulo número 2, nos habla acerca del marco teórico. Este se construye o se constituye a través de conceptos o palabras claves que dan sentido a nuestra investigación y que normalmente partimos de la composición o el ordenamiento de variables inmersas dentro del tema. Vamos a colocar un tema X, les voy a poner un ejemplo, y ustedes en base a su tema pueden ordenar posteriormente estas preguntas. Existen varias formas de ordenar nuestro marco teórico, pero el más factible y el más digamos práctico para realizar es hacerlo a través de palabras claves. El tema que estamos ejemplificando se llama Alcances de la calidad en atención en salud en El Salvador. Debemos de partir desde la palabra más general hasta la específica para que nosotros podamos ordenar aquellas palabras que están inmersas dentro de nuestra investigación. No debemos de hacer un glosario porque no debemos de confundir el marco teórico con un glosario. Son palabras que de alguna manera sustentan su investigación, son palabras que están inmersas dentro del tema y que de alguna manera se convierten en variables dentro de su tema, y son palabras que de alguna forma las especificamos porque existe la posibilidad que personas ajenas al área de la salud puedan leer nuestro documento y no puedan comprender algunas palabras. Entonces, esto nos ayuda a fortalecer aquello que algunas personas no han podido comprender. Vamos a ejemplificar el esquema, ¿verdad? El tema es alcances de la calidad en atención en salud en El Salvador. ¿Por qué debemos de comenzar? Por la palabra atención en salud. Posteriormente vamos a hablar de algunas dimensiones. Después del año de 2009 en nuestro país se realizó una reforma de salud en El Salvador, y a partir de esa reforma existieron la implementación de algunos equipos de salud comunitarios que vinieron a mejorar las condiciones de salud en nuestro país, que es lo que nosotros llamamos ECO, ¿verdad? A partir de la reforma se establecieron algunos lineamientos y algunas condiciones para la apertura de estos establecimientos de salud, pero antes ya había escrito alguien sobre la calidad en atención en salud o los alcances de la atención en salud, y hay un escritor, Dono Abedian, que habla sobre algunas dimensiones que debemos de evaluar dentro de la atención en salud, y habla acerca de la estructura, los procesos y los resultados. Entonces, ¿de dónde parte esto que yo les estoy colocando acá de las dimensiones? De todo lo que yo ya escribí en la situación problemática que establecí dentro de la justificación y que de alguna manera ya abordé teóricamente allá, pero no lo especifiqué. Entonces, posteriormente, esas palabras que yo coloqué dentro de la situación problemática del capítulo número 1, lo especifico en el 2, ¿verdad? ¿Cuál puede ser otra palabra clave? Procesos de mejora en la calidad en atención en salud, ¿verdad? Y otro podrían ser programas, y ya después hablamos de la reforma de salud y hablamos de los ejes de la reforma de salud, ¿verdad? Pueden ser 4, 5, 6 palabras claves, y dentro de esta desglosarse otra que nos ayuden a mejorar la comprensión de nuestro tema de investigación. Otro ejemplo de fundamentación, de marco teórico, de fundamentación teórica, podría ser el tema de Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, que es la primera palabra que podríamos retomar, programa.
Partimos de lo general a lo específico. Después podríamos hablar del programa para personas con enfermedades respiratorias crónicas, posteriormente el Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, ¿verdad? Describir en qué consiste el programa, quién estableció el programa, bajo qué estrategia se realizó. De esto podríamos hablar de los beneficios del programa, las líneas estratégicas de acción, los principios del plan y cuál es la cobertura que tiene este plan. Otra palabra importante podría ser los logros alcanzados en la implementación de este programa y los retos de la atención a las personas con tuberculosis y enfermedades respiratorias. ¿De dónde van a hacer toda esta teoría? De lo que yo ya leí previamente, porque antes de hacer una investigación hay que leer. Posteriormente yo lo plasmo en el capítulo número 1 y lo sustento en el capítulo número 2. Si hay cosas que están dentro del tema, pero yo no las he abordado dentro de la situación problemática o dentro del capítulo número 1, difícilmente las voy a poder abordar en el marco teórico, porque el marco teórico se realiza a partir de lo que yo ya coloqué en la situación problemática. Si yo hablé de un programa, hablé de unas patologías, hablé de un plan que se está implementando, posteriormente en el marco teórico yo abordo esa teoría que probablemente no he descrito a perfección dentro de la situación problemática, ¿verdad? Muchas gracias por su atención prestada.